Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender cómo desarrollar una aplicación en N capas utilizando C# y ADO.NET Entity Framework. Vamos a utilizar la versión 4.1 de Entity Framework, que no viene instalada en Visual Studio 2010. Por lo tanto, hay que descargarla desde esta dirección. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto. Vamos a partir desde una solución vacía de Visual Studio y le vamos a llamar aplicación NCAP. Ahora vamos a comenzar agregando otro proyecto de librería de clases que va a ser nuestra capa de acceso a datos. Vamos a crear Visual C# y seleccionamos biblioteca de clases y le vamos a colocar acceso a datos. Vamos a eliminar esa clase que viene por defecto. Bien, ahora vamos a agregar una referencia a Entity Framework 4.1 de que al agregar un nuevo modelo esa no se coloca automáticamente dentro de nuestras referencias. Bueno, primero vamos a agregar el modelo. Nos vamos a la pestaña de datos y le vamos a cambiar el nombre al modelo por AdventureWorks Model. Vamos a generar desde la base de datos y ahora nos va a pedir que especifiquemos la conexión. Vamos a darle clic en nueva conexión. En mi caso el nombre del servidor es StarlingMPC SQL Express. Estoy utilizando la aplicación Windows para acceder a mis datos AdventureWorks. Voy a probar la conexión y si está andando bien voy a dar clic en aceptar. Entonces tenemos mi cadena de conexión de Entity con la dirección a los metadata, proveedor y la cadena de conexión. Se va a crear mi archivo appconfig con el nombre de mi cadena de conexión AdventureWorks Entity. Ahora voy a seleccionar los objetos de mi base de datos. Solo voy a utilizar tablas. En sí vamos a utilizar la tabla empleado y la tabla, vamos a ver, contacto. Ok, clic y finalizar. Una vez mi modelo ya creado, se me han colocado aquí las entidades que he seleccionado, o sea, las entidades que se han mapeado a través de las tablas de mis datos, en este caso empleados y contactos. Y lo siguiente que voy a hacer es agregar la referencia de Entity Framework 4.1, ya que por defecto no se agrega. Entonces me voy a nosotros.net y voy a buscar acá Entity Framework. Ok. Lo que pasa es que tengo muchos ensamblados porque tengo instalado Telerik, Crystal Report y entonces vamos a ver. Ok, aquí está Entity Framework 4.1. Lo seleccionamos y vamos a aceptar. Entonces ya con esto puedo utilizar las nuevas características de esta versión. Entonces vamos a estar trabajando con el DB Context, pero en este video pues nos vamos a limitar a crear nuestras capas. Ahora que tenemos el acceso a datos, vamos a crear la capa de entidades. Igualmente seleccionamos biblioteca de clases y le cambiamos el nombre del proyecto entidades. Voy a borrar esta clase. Ok. Ahora, por defecto Entity Framework mapear un contexto y las entidades
de mi modelo. Entonces me interesa a mí esas entidades, empleado, contacto, todas las entidades, me interesa mantenerlas en una capa distinta a la de acceso a datos. Por lo tanto, yo voy a utilizar un elemento de generación de código. Damos clic derecho en el modelo y agregamos un elemento de generación de código. Yo acá en código tengo ya varios elementos de generación de código, pero estos no vienen previamente instalados en Visual Studio. Si no lo tienen que irse a plantillas en línea y buscarlo. Como vamos a trabajar con Entity Framework 4.1, vamos a utilizar el DB Context Generator, que es para esta versión de Entity Framework. Si no estuviéramos trabajando con Entity Framework 4.1, sino con una versión anterior, usaríamos el Pop Entity Generator, ya que no soporta DB Context. Aunque Pop Entity Generator pues ya no es recomendado, porque DB Context ya trae mejoras para este elemento de generación de código. Entonces seleccionamos DB Context y le damos en agregar. Ok, una vez que hemos generado nuestro modelo, se crean dos archivos. Uno es el contexto y el otro es las entidades, en dos archivos diferentes. El archivo .tt es un código que se encarga de buscar este modelo Adventure World Model y generar a partir de él el archivo model.context.cs. Igualmente, este archivo también de extensión .tt o una plantilla T4 se encarga de generar a partir del modelo las entidades. Ahora, para poder separar las entidades del modelo, lo primero que voy a hacer es me he presionado la tecla Shift y arrastrar hacia mi capa de entidades, o mejor dicho, lo corté y lo pegué en la capa de entidades. Ahora tengo que especificarle a esta archivo de generación de código donde se encuentra el modelo. Como lo he movido a mi capa de entidades, ahora tengo que salirme de ella, entrar a la capa de acceso a datos, que es donde se encuentra el modelo, y aquí lo tengo bien especificado. Como podemos ver, ahorita tengo dos errores. No se reconoce el tipo empleado y el tipo contactos. Entonces, para componer esto, lo que debo hacer es agregar la referencia a mi capa de entidades y luego decirle a este archivo que su espacio de nombres personalizado va a ser entidades. Ya con esto no tengo errores. Bueno, ahora voy a crear mi capa de lógica de negocios. Otra biblioteca de clases. Le coloco el nombre lógica de negocio. La capa de lógica de negocios tiene que hacer referencia a mi capa de acceso a datos y mi capa de entidades. Luego voy a crear en acceso a datos una nueva clase, y esta clase va a ser un helper de productos, donde voy a exponer métodos que realizan operaciones con mi producto. Esta clase va a ser pública. Voy a dar las referencias a entidades y voy a crear un objeto de
tipo Adventure Entities, que es mi modelo, mi contexto, y un método público que va a devolver una lista de productos. Perdón, personas. Aquí no es Product Server, me equivoqué. Estoy trabajando con contactos. Ok, entonces otra vez public Norwin. Adventure Wars Entity. Entonces voy a devolver una lista de contactos y lo que tengo que hacer acá es voy a hacer una consulta link como era un contacto en contexto.contacto y voy a regresar este contacto, esos contactos, todos. Bien, lógicamente aquí me faltó decir inicializar mi objeto Adventure Entities. Lo pongo dentro de un using para que al finalizar la instrucción se borre de la memoria y se cierren las conexiones y todo eso. Bueno, ahora en la lógica de negocios voy a crear una clase que va a corresponder a contact lógica pública. Voy a usar acceso a datos y entidades. Voy a crear un contact helper y un método estático que se llama que va a devolver la lista de contactos y lo único que voy a decirle es helper. Este tiene que ser estático. Que todo el contacto, ok, y guardamos. Entonces ya lo tenemos, todo nuestro código separado en diferentes capas. Ahora voy a agregar otro proyecto que va a ser mi capa de presentación, bueno, porque es en Windows Phone. Voy a agregar acá una referencia a la capa de lógica de negocios y la capa de entidades. Lo único que voy a hacer es colocar un data grid view y agregar la referencia a lógica de negocio y entidades y decirle a mi data grid view 1 su data source es igual a contact lógica punto get all contacts, todos los contactos. Ok, ahora me faltaría, bueno, ejecutémoslo. Me va a dar un error y ya les voy a decir por qué. Bueno, primero que todo porque no puedo iniciar una librería de clases, así que tengo que decirle que este es el proyecto de inicio. Ahora vuelvo a intentar y voy a obtener un error.
Ok, el error me dice que no hay una conexión, no hay una conexión llamada Venture Entities dentro de mi archivo de configuración de la aplicación. Lo que sucede es que dentro de mi capa de presentación tengo que tener la referencia a mi archivo de configuración, y lo único que voy a hacer es copiar acá y pegarlo. Y con esto debería tener corregido ese problema. Bien, una vez hecho esto ya tengo mi aplicación con los datos de los contactos dentro de mi data grid view. Entonces hemos creado una aplicación en n capas separando un modelo de Entity Framework de su contexto, de contexto y las entidades en diferentes proyectos de Visual Studio. Hemos trabajado con una lógica de negocios que comúnmente acá yo tengo que validar todos aquellos objetos de negocio que se van a ingresar, pero aquí pues simplemente estoy devolviendo todos los contactos y no se aplica al 100%, digamos. Y mi capa de presentación, que puede ser una aplicación de Windows Form, una aplicación de WPF, una aplicación web, etc. En el siguiente video tutorial que pretendo hacer es mostrar cómo poner un servicio web Windows Communication Foundation y trabajar, bueno, de esta misma manera utilizando Entity Framework. Espero que les haya gustado este video tutorial y nos vemos en la próxima.